Todas las personas queremos servir. Lo que pasa que muchas veces no sabemos cómo. Es de cajón que cualquier persona se siente bien cuando ve que sus actos, que sus palabras tienen repercusión en los demás. Ese ikigai, ese sentido de la vida, esa misión de vida, ese propósito de vida, ¿cómo una persona que esté tan perdida lo puede encontrar? Es un proceso. Yo diría que ha de empezar conociéndose a sí misma. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. ¿Cómo descubriste tu propósito de vida? Hasta los 27 años no tenía ningún propósito. Era una persona que era como una bala perdida. Lo único que me gustaba era viajar y entonces yo tenía todo tipo de trabajos. De hecho, una carrera que tenía que durar 5 años duró 11 o 12, que acabó siendo filología alemana, porque interrumpía los estudios constantemente para coger trenes, hacer de cooperante, trabajar en diferentes sitios. Entonces yo trabajaba y me iba, trabajaba y me iba. Y en ese explorar Europa y otros lugares del mundo encontraba mi motivación y siempre decía que cuando estaba dentro de un tren al menos sabía que iba hacia alguna parte, que cuando no estaba en movimiento pues me sentía vacío. Y fue más o menos hacia esa época, con 27-28 años, que tuve una primera pasión, que fue enseñar a los que tenían dificultades con el alemán. La descubrí en la Escuela Oficial de Idiomas, aquí en las Drassanas de Barcelona, que fue la primera que hubo. Claro, yo venía de la carrera de filología y como refuerzo hacía alemán en la escuela. Y ahí me di cuenta que muchos compañeros míos de curso, que además salíamos juntos, íbamos a lugares, tenían mucha dificultad con el alemán porque no tenían las bases de lingüística que tiene un estudiante de la universidad. Y yo pensé, esto lo voy a arreglar yo. Y cada día me llevaba uno de ellos a la biblioteca y gratuitamente pues le enseñaba las declinaciones, tal, y veía que aquel que no entendía de repente hacía un clic y empezaba a probar los exámenes. Y eso fue el primer subidón que yo tuve en mi vida, decir, eres bueno en algo, sirves para algo. Entonces yo descubrí que en realidad todas las personas queremos servir. Lo que pasa que muchas veces no sabemos cómo, hemos de buscar el cómo. Y yo te diría que el chico adolescente excluido, drogadicto, también esa persona quiere servir. Pero como no se conocen, tampoco sabe cuál es el talento que tiene que poner al servicio del mundo. Y por eso van perdidos. Pero es de cajón que cualquier persona se siente bien cuando ve que sus actos, que sus palabras tienen repercusión en los demás, porque yo creo que el ser humano es fundamentalmente bueno. Es que incluso las peores personas del mundo que vemos cada día en la prensa piensan que le están haciendo un bien, equivocadamente. Totalmente, yo opino igual que tú, o sea, de hecho, creo exactamente igual que tú, pero sí que es verdad que hay personas que desconfían, hay mucha desconfianza también en el país que vivimos y en el mundo hay mucha desconfianza y bueno, a mí me encanta oír lo que estás diciendo ahora porque lo veo como tú, pero me encuentro que hay mucha desconfianza. Pero bueno, ¿tú cómo interpretarías ese ikigai, ese sentido de la vida, esa misión de vida, ese propósito de vida? ¿Cómo una persona que esté tan perdida lo puede encontrar? Es un proceso. Yo diría que ha de empezar conociéndose a sí misma, porque el ikigai, el propósito vital, está íntimamente conectado con el talento. O sea, tú puedes saber cuál es tu propósito si sabes que se te da bien hacer, si no, no vas a encontrar un camino, unos raíles para poderlo poner, ¿no? Entonces yo diría que este chico o chica que anda perdido o adulto, primero debería conocerse y para conocerse, por ejemplo, puede hacer el camino de la ciencia, de prueba y error, probar muchas cosas. Si nunca has tocado un instrumento, te pones a tocar instrumento, conocer a personas distintas, viajar, cooperar, ser voluntario en una fundación y ahí uno se conoce en relación a los demás. O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, que en tu vida tú te has conocido mejor a ti mismo trabajando con equipos que cuando no tenías los equipos, porque los demás son un espejo de quién eres. Total. Y ahí ves tus debilidades, tus fortalezas
Entonces, lo primero sería cascar el huevo, como decía Hermann Hesse, salir al mundo, empezar a conocer gente, implicarse en proyectos, y eso te dará la medida de quién eres, e incluso puedes sonar la campanilla y decir, oye, parece que esto se me da bien, ¿no? Como me pasó a mí en su momento con el alemán. Vamos a seguir por aquí, ya que parece que es beneficioso para los otros. En tu último libro, de hecho, en este último libro, esta delicia que te comentaba fuera de cámaras del último libro de Masal, que te damos la sincera enhorabuena, uno de los significados de esta palabra, no quiero hacer spoiler, pero uno de ellos habla sobre el hacer, habla sobre la acción. Entonces, hablabas tú ahora precisamente de la acción, de los hábitos, del poder de la acción. ¿Por qué crees que hay tantas personas que les cuesta tanto crear hábitos? Porque estamos mucho en la mente, y en la mente pasan muchas cosas, hay miles de ideas, y poca gente lo traduce a la realidad, quizás porque el primer paso, es cierto, parece que tiene que ser mucho más difícil que los 1000 siguientes. Por eso la gente que pasa a la acción tiene tantas ventajas. Yo cuando era periodista, que aún apenas había escrito libros, hice un libro de entrevistas de emprendedores de Barcelona. Y yo recuerdo el caso muy interesante, yo no sé si conoces a Anthony Llobet, es un peluquero de Gracia, que su historia está muy en esta línea. Él era de padre catalán y madre inglesa, había vivido en Londres casi toda su vida, entonces llega a Barcelona con la idea de ser peluquero, porque él había aprendido el corte pues, estando allí en Inglaterra. Pero claro, al principio no tenía dinero. Entonces él estaba en su casa y ponía un anuncio en una revista que había para los expats, que no sé si se llamaba Cosmopolitan o algo así, algo parecido a eso, que era en inglés, y él ahí ponía un anuncio que decía, corto el pelo en inglés, y lo cortaba en su casa. Entonces venía gente, entonces él iba cortando el pelo. Yo lo conocí en esta tesitura, que era alguien pues, que se sacaba, no sé, 40 o 50 euros al día y iba viviendo. 4 años después vi que tenía 4 peluquerías y 20 empleados. Dije, ¿qué ha pasado aquí? Y él me dice, leí un libro de autoayuda que era El hombre más rico de Babilonia y apliqué lo que ponía. Y yo pensé, ahí está la diferencia. La inmensa mayoría de gente que lee un libro no aplica nada. Es que solo que aplicaras un 5%, el cambio va a ser brutal. Pero nos cuesta aterrizar las cosas, quizás porque hay miedos, hay dudas, exceso de perfeccionismo, procrastinaciones, ya lo haré. Entonces, hasta que tú no te plantas y dices, esto empieza aquí y ahora, los cambios no vienen, lógicamente. Claro, claro. ¿Cuáles son los retos que te has tenido que afrontar en tu vida que más te ha costado darle la vuelta? Sí, a ver, de alguna manera la historia de Saúl, el protagonista de Masal, es mi propia historia. Yo iba de fracaso en fracaso, era una persona muy negativa, muy pesimista. Era un soñador, pero un soñador que pensaba que no se podía hacer nada. Entonces ya me juntaba con gente de este tipo, consumía productos culturales de este tipo, pues el tipo de lecturas, películas, música, todo era en tono menor, todo era tremendo, todo era triste. Y hasta que en algún momento hubo algunas lecturas que me influyeron, me di cuenta que la vida no vendría a buscarme al sofá. O sea, hasta entonces yo pensaba que se tenía que presentar una oportunidad, conocer a una persona, un amor que te lleva a otra dimensión, que aparezca un mentor, no sé, alguien que te apadrina, lo que sea. Hasta que llegó un punto que pensé, o construyes tú esta realidad que estás soñando o nadie la va a poner en tu vida. Entonces empecé a crear círculos de personas que tuvieran los mismos ideales que yo y que pudiéramos crear ese mundo a medida. Entonces, por ejemplo, yo soñaba mucho con la bohemia de hacer recitales de poesía, conciertos de piano, clubs de lectura. Entonces me convertí como en el organizador de todo esto. Entonces empezamos haciéndolo en mi casa, luego nos íbamos a otros sitios, conecté con gente de la cultura, conecté con editores. Entonces ahí la vida empieza a cambiar. Cuando tú lo que no encuentras en tu mundo lo creas, ves que hay mucha otra gente que lo está esperando. Entonces fue una transformación de este tipo, de ser pasivo y en la sala de espera de la vida decir, bueno, ¿qué es lo que hace falta aquí esto? Pues vamos a crearlo. Claro, claro, y aquí hablas de un tema muy importante que son las relaciones humanas. Claro, es la clave de todo. Y ahí empezaste a socializar con la vida, con las personas. Con todo el mundo. O sea, pasé de no tener ningún amigo a tener 500. Claro, ¿Por claro. qué? Porque a la gente le gusta
las personas que son proactivas, que son optimistas, que saben escuchar, que proponen cosas, que son alegres, ¿no? Entonces, en Masal se explica mucho que, a ver, la clave del éxito en la vida son las buenas relaciones, y eso lo ves. Yo he entrevistado a muchos famosos y la gente de mayor nivel intelectual tratan muy bien a todo el mundo, porque saben que no hay ayudante pequeño, ¿no? Total. Pues, que ese chico joven que hoy viene aquí y que te pide una entrevista porque está empezando en el periódico de la facultad, quizás de aquí 10 años dirige un programa de televisión top y te va a llamar a ti, ¿no? Entonces, considerar a todo el mundo igual, ser cariñoso con las personas, escucharlos, ayudarles, yo diría que es un secreto del éxito que las grandes almas conocen.